Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le doy la bienvenida al curso de configuraciones sistémicas SIS, el SIS Basic Training. Este curso fue pensado en compartir esta herramienta, las configuraciones sistémicas estructurales, y lo diseñamos en 3 módulos de 16 horas cada uno, donde cada módulo va a ser desarrollado en forma intensiva de fin de semana, de viernes, sábado y domingo. Quería decirles que la idea es que ustedes puedan llevarse nuevas técnicas, herramientas, para integrarlas a sus profesiones y también a su vida. ¿Sí? Van a ver que yo voy a estar hablando desde aquí, también me voy a estar moviendo un poco hacia mi izquierda para ir intercambiando esta forma, esta visión, también con la presentación de PowerPoint, donde vamos a tener una guía de los temas que vamos a desarrollar. ¿Sí? Ojalá que les guste y no duden en escribirme por WhatsApp, por email, aquellas dudas, aquellas cosas que les puedan surgir en su día a día, en sus profesiones, para ver cómo podemos solucionarlas, hacerlas más fácil con las configuraciones sistémicas estructurales. Tenemos un eslogan: hacer simple lo complejo. Vamos allá, los invito. Bueno, aquí tenemos la bienvenida y esto es lo que yo le decía, que las configuraciones sistémicas estructurales tienen como misión, como objetivo, hacer de lo complejo algo simple. Aquí vamos a ver que aquí en los próximos minutos voy a estar hablando de qué son las configuraciones sistémicas estructurales SIS, de lo que es SIS para nosotros, cómo son y cómo funcionan. Después vamos a hablar de algo del lenguaje, porque vamos a ver que lo miramos y lo utilizamos como si fuera un lenguaje, el lenguaje transversal. Y en este primer módulo, básicamente vamos a estar trabajando con metas, objetivos, cómo llegar a las metas que nos proponemos, a nuestros objetivos. Y también vamos a ver una segunda configuración, que es configuración del problema. Y también vamos a estar compartiendo de una de las columnas vertebrales de este abordaje, que es el enfoque centrado en las soluciones. Decirles que este abordaje fue desarrollado por Insa Sparrer y Matías Vargas. Ellos son un matrimonio alemán donde Insa Sparrer es psicoterapeuta, diplomada en psicología y con un doctorado. Su tesis de doctorado fue modelar el lenguaje corporal para la PNL. Y Matías Vargas es matemático, profesor de lógica y de filosofía en la Universidad de Múnich, y juntos comenzaron allá por los años 79, más o menos, 70 y poco, a desarrollar lo que sería más tarde las configuraciones sistémicas estructurales o constelaciones sistémicas estructurales. Vamos a ver por qué nosotros le llamamos configuraciones a esta forma de trabajar. ¿Y qué son las configuraciones sistémicas estructurales? Bueno, son un conjunto de formatos, de estructuras que tienen una lógica de conexión. Y yo abro aquí un primer paréntesis para decir que tienen una lógica de conexión con sentido. Y después vamos a explicar por qué. Que estos diferentes formatos los une una gramática en común. Y funcionan como si fuera un lenguaje, que ellos le llaman lenguaje transversal. Es decir, que es un lenguaje que tiene una gramática, tiene una sintaxis como todo lenguaje, y eso lo hace más democrático, más universal. Cualquiera puede aprender ese lenguaje. Así como si un día decidimos aprender inglés, alemán, vamos a tener que aprender
cómo son las palabras, cómo formar oraciones y poder interactuar en ese lenguaje, ¿no? Y lo mismo va a suceder con este lenguaje transverbal de SIST. Y además, este lenguaje, que aparte de integrar lo verbal y no lo verbal, integra la experiencia corporal y los emergentes que aparecen cuando nos relacionamos con otras personas o con cosas abstractas, como puede ser otros aspectos de mi identidad, que surge de las autorrelaciones, la relación con mi profesión, con mi trabajo, también existen emergentes de esas relaciones, ¿ah? Entonces todo eso va a ser integrado en este lenguaje transverbal. ¿Y de qué forma? Bueno, todo eso que sucede, pongámoslo así, cada vez que tenemos una situación, una trama, una situación difícil, vamos a poder utilizar las configuraciones sistémicas estructurales para armar un esquema visual, un mapa visual en el espacio, ¿ah? Pero no es cualquier mapa, es un mapa donde vamos a tomar de esa trama, de ese problema, aquellos elementos, aquellas partes que son fundamentales o importantes, y vamos a poner un símbolo para cada elemento de esa situación, de ese problema. Pero también esos símbolos pueden ser personas, pueden ser cosas, un lugar, puede ser también situaciones, o sea, un contexto donde vamos a ver que de alguna forma vamos a armar ese mapa. Y aquí está la primera aporte de las configuraciones, también de las constelaciones como conocemos. Y es que de alguna forma vamos a diseñar, a configurar un mapa de una situación real. Entonces, para el consultante, para el cliente, el primer beneficio es que va a ver afuera, en el espacio, representada aquella situación que incomoda adentro. Y eso es la gran virtud, ver fuera lo que incomoda adentro, ¿ah? Por eso el concepto de mapa es muy cercano a lo que es este lenguaje, ¿ah? Hay otros condimentos que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el curso. Por eso las quiero invitar a un viaje que llamamos Viaje al Mundo SIST. Y de entrada, ¿por qué SIST? SIST es la contracción de System Structure, de estructuras sistémicas. Así nombraron Insa Sparra y Matías Vargas a su instituto, a su abordaje, a su metodología de trabajo, ¿ah? Y ese instituto SIS está en la ciudad de Múnich, en Alemania. Entonces quiero invitarlos a este viaje a ese mundo, ¿sí? Porque se me ocurrió, y aquí como vemos en la diapo, ese mapa es la ciudad de Múnich, corresponde a la ciudad de Múnich, donde están las diferentes carreteras y lugares para llegar al centro, ¿tá? Y eso es lo que quiero que hagamos juntos, ir desde menos a más al llegar al centro, al núcleo de este abordaje, ¿tá? Cada vez que nosotros vamos a visitar una ciudad, vamos a conseguir un mapa. Hoy, con la ayuda de Google Maps, es mucho más fácil. Ponemos la dirección y ya nos va guiando. Y de esa forma quiero acompañarlos a este viaje de esta forma de mirar al mundo, ¿sí? Bueno, les decía entonces que en esta ciudad de Múnich está el Instituto SIS, creado por Insa Sparra y Matías Vargas, y ellos fueron como tomando diversas fuentes que existían en esa época, en los años 70, 80, diferentes conceptos y herramientas. Por ejemplo, el primero que podemos mencionar es a Milton Edison, que fue un gran creador de la hipnoterapia, conocido como el mago de Phoenix, la ciudad en Estados Unidos donde él vivía, porque creó una forma diferente de hacer terapia,
¿tá? Saliendo de la hipnosis tradicional, él tenía una forma que se enfocaba en sus pacientes y tenía una habilidad para identificar los recursos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que Milton Erickson decía que todos los seres humanos tenemos los recursos necesarios para ser felices en nuestra vida. Muy fuerte, ¿verdad? Pero él realmente estaba convencido. Entonces, de la manera, cada vez que venía un paciente, los escuchaba y él constantemente estaba observando dónde estaban sus recursos. Y tenía un don, una habilidad para usarlos en forma metafórica. ¿Ah? Y también tenía técnicas como inducción a pequeño trance, donde la persona no pierde el conocimiento, siempre era consciente, simplemente en un estado de relajación, porque consideraba que era más fácil acceder a sus propios recursos estando en ese estado de tranquilidad, de poder observar y observarse a sí mismo y contactar con esos recursos. Entonces, hay muchas técnicas de él que vamos a ver en este abordaje de SIS. Pequeñas inducciones a trance para que el cliente, el consultante, le sea más fácil acceder a sus recursos. Y también a otra fuente que queremos mencionar es a Gunther Smith. Este es más contemporáneo, es un doctor alemán, psicoterapeuta, sexólogo fue su primera profesión, psicólogo también, pero fue el creador de la hipnosistémica, que tomó los conocimientos, el legado de Erickson y lo unió a la terapia sistémica. Entonces creó, porque decía, bueno, a ver, la forma tan especial y poderosa que tenía Erickson de poder hacer que sus clientes, sus pacientes accedieran a sus recursos, y el enfoque sistémico, la terapia sistémica, de cómo mirar al individuo en su contexto, en su conjunto, su red de relaciones. Entonces unió esas dos formas muy interesantes. Y otra cosa interesante también del abordaje de Gunther Smith es el foco en las soluciones. Siempre estaba buscando cómo ayudar a las personas a acceder a sus propias soluciones. Bien. Otra fuente también que para mí es la columna vertebral de este abordaje es el enfoque centrado en soluciones. Y ahí aparece Steve DeJazer, que también era un psicólogo, que tenía un americano, que junto con Inso Kim Berg, que era su esposa, coreana ella, y un equipo de profesionales, perdón, que allá por el año 1970, mediados del 70, el 70-80, crean un instituto, crean un centro. Ellos estaban abocados a la terapia familiar, pero querían como crear una forma diferente que fuera más efectiva. Entonces crearon el Centro de Terapia Breve Familiar en Milwaukee, Estados Unidos. Entonces, todo su desarrollo se conoce como la Escuela de Milwaukee. Entonces, el aporte de ellos es realmente un cambio de paradigma, porque ellos proponen salir del mundo de los problemas para habitar el mundo de las soluciones. Es como si yo estoy constantemente mirando los problemas para encontrar la punta, desenroscarlo, poder ver, para después recién después ir a ver las soluciones. Este abordaje nos propone directamente ir hacia las soluciones. Y lo hacen de una forma muy interesante. Hay una serie de preguntas, y ya adelanto que las preguntas que hace no es para saber la respuesta, sino para inducir un proceso en el cliente en un estado de soluciones. Y todo esto es, para mí, la columna vertebral de las configuraciones sistémicas y estructurales. Siempre vamos a estar enfocados en las soluciones. Otra fuente de esta metodología es Virginia Satir, otra americana, también de los años 70, que ellos llegaron a conocerla en su última etapa de trabajo, ¿no? Pero les cuento una infidencia.
Sparrer y Matías, si bien en matrimonio hacían, Matías dice, yo era el científico de INSA, como que les costaba trabajar juntos. Hasta que una vez INSA, asistiendo a un taller, a una jornada, a un congreso de Virginia Satir, lo llama Matías, que estaba, ese congreso era en una ciudad lejana de Múnich, lo llama Matías, que estaba en la universidad dando clases, se deja todo lo que estás haciendo y vente para acá. Y él no entendía por qué, decía algo importante tenía que suceder para que lo llamara y le hablara de esa forma. Bueno, creyéndole, arregla su situación en la universidad y va a ese congreso. Y ya él dice, cuando llegó a ese lugar, que había unas 70 personas, veo a una persona alta, delgada, con un vestido de flores, con un empresario, con un señor de traje al lado, tomado de la mano, moviendo de esta forma. Y Matías pudo observar cómo esa persona tan formal fue transformándose, su gesto, su gestualidad, hasta que se convirtió como si fuera un niño. Y ahí ella siguió trabajando. Virginia Satir tomó de Moreno la forma de representar roles, pero le agregó rituales, pero ¿para qué? Con la intención de la reconstrucción familiar. ¿Ah? Entonces también ellos, a partir de ahí Matías e INSA, dijeron que pudieron trabajar juntos. Y vamos a ver también que en este desarrollo hay mucha influencia de Virginia Satir. Como Virginia Satir también es fuente de otras escuelas, como de la Gestalt, por ejemplo. Recién les mencionaba Moreno. Jacob Moreno fue también un psicoterapeuta que creó el psicodrama y las sociometrías. Era un abordaje donde también trabajaba con familias y se representaba en el espacio como un teatro donde el paciente, cliente, observaba lo que pasaba de sus dinámicas difíciles, cómo se representaba, cómo interactuaba en el espacio. ¿Ah? También de ahí la influencia de Moreno es, si bien influenció en el trabajo de Virginia Satir, también en las configuraciones sistémicas CIS hay mucho de su aporte. Otra persona importante, Iván Borsomé-Ginay, este nombre complejo, es fue un húngaro que fue creador de la terapia contextual. ¿Ah? Pero de aquí lo traemos porque tiene para mí dos aportes importantísimos, Borsomé-Ginay. Es que se conoce mucho como el equilibrio entre dar y tomar de las constelaciones, viene de este señor. ¿Ah? Él fue que identificó y decía que había como siempre en las relaciones entre las personas tiene que existir un equilibrio entre lo que uno da y recibe para que se mantenga el bienestar, se mantenga la armonía. ¿Ah? Es el gran aporte de él. Y también otro gran aporte son las lealtades invisibles, que viene de aquí, de Borsomé-Ginay. ¿Ah? También vamos a ver que conjuntamente con el enfoque centrado en soluciones y las lealtades de Nagy, hay ciertos procesos que se hacen dentro de las configuraciones sistémicas y estructurales para generar o acercarnos a las soluciones. Otro gran aporte en este desarrollo es el de Ludwig Wittgenstein, de la filosofía del lenguaje. Él fue un austríaco donde desarrolló una filosofía del lenguaje, cómo el lenguaje nos determina en nuestras vidas. ¿Sí? También creó lo que llamaba como un lenguaje pictórico, cómo podíamos representar el lenguaje de una forma pictórica. Es el gran aporte, uno de los grandes aportes de Wittgenstein. También de él, inspirados en él, nace el concepto de estructura que lo vamos a explicar más adelante. Y también otra base es la teoría general de sistemas. Y aquí quiero hacer como otro paréntesis porque para mí es importante. Yo vengo del área de la ingeniería de sistemas, entonces el concepto de sistema para mí es muy importante porque percibo como que se ha
masificado y no siempre es muy claro su utilización. A veces queda lindo decir que algo es sistémico. En realidad, sistema, que lo que vamos a ver, es una forma de observar el mundo para entender su complejidad. Y lo otro que tomamos, o que toma SIS desde aquí, de la teoría de sistemas, es el constructivismo. Es cómo co-crear juntos, ¿sí? Porque vamos a ver que cuando estamos viendo una dificultad que nos trae un cliente o un paciente, él es el experto, él es el que sabe, el que está sufriendo ese problema. Y nosotros con nuestras herramientas vamos a ayudarlo para que él encuentre los caminos hacia sus soluciones. Entonces siempre vamos a ver que vamos a co-crear cosas nuevas. No vamos a dar mucha atención a lo que pasó anteriormente. Sí, para tomar la experiencia, sí, para tomar recursos del pasado, pero para utilizarlos ahora. ¿Ah? Lo pasado son hechos que no podemos modificarlo, pero sí podemos tomar la experiencia, sí podemos tomar los recursos que ya utilizamos para aplicarlos ahora y hacia nuestro futuro. Bueno, entonces estas personas, con todas estas fuentes, más la experiencia personal y profesional, crearon lo que ellos llaman lenguaje transverbal, ¿sí? Y este lenguaje transverbal para mí es importante porque lo hace más democrático. Cualquiera puede aprenderlo si sigue sus reglas. No es necesario tener un don especial para poder trabajar con las configuraciones sistémicas y estructurales. Y ellos crearon, como vemos ahí en la diapo, formatos. Esa imagen representa a 4 formatos, los más conocidos, pero crearon más de 100 formatos. Y formatos son formas lógicas de conectar una cosa con la otra. Porque tiene una lógica de conexiones. Siempre vamos a dar importancia y vamos a observar las partes que están involucradas en una temática, en una trama, en una dificultad, y ver cómo se están conectando, para encontrar otras conexiones que tengan más sentidos para el momento actual. Entonces, aquí en la diapositiva vemos que para nosotros las configuraciones sistémicas y estructurales es más que una metodología, es mucho más que eso. Tomo las palabras de Isaac Parra, dice que todo esto también nos ayuda, es como una forma de vivir centrado en el mundo de las soluciones. Es un cambio de paradigma. Y esto que tomamos de enfoque centrado en soluciones, de salir del mundo de problemas para evitar el mundo de las soluciones. Ahí Wittgenstein decía el mundo de los infelices y el mundo de los felices. Y nos preguntaba, ¿en qué mundo queremos habitar? Obviamente siempre vamos a querer evitar el mundo de las soluciones. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, es ¿qué es solución para SIST? Y solución es si... A veces lo pongo el ejemplo cuando viene un consultante, viene con la temática, vamos a saber desarrollar que cuando viene con una dificultad, con un problema, hacemos una entrevista y al final de la entrevista hacemos como un contrato. Entonces le decimos, a ver, fulana, fulano, ¿está bien para ti si comenzamos a trabajar de una manera diferente, utilizando lo que son las configuraciones sistémicas estructurales? Y si de esa manera diferente de trabajar encuentras ideas nuevas o te da clarificás la situación, puedes verla más ordenada, ¿está bien para ti? Y eso le llamamos solución, estar un poco mejor que al comienzo. La respuesta se imaginarán que todo el mundo quiere, si está en una situación difícil, si está sufriendo por alguna situación, o está siendo muy pesado tomar una decisión, si es en el ámbito organizacional, va a decir que sí. Y eso es la solución, dar un paso en dirección a las soluciones. Quería contarle un poco la historia de cómo surgen estas configuraciones sistémicas estructurales. Muchos de ustedes ya conocen la técnica de constelaciones familiares desarrolladas por Bert Hellinger. En realidad quería contarles que Bert Hellinger
Él mismo decía, en un libro de él, de Felicidad Oval, y también su sitio, después lo retiraron, él decía, las constelaciones llegaron a mí de la mano de Thea John Felder. Thea John Felder era una psicoterapeuta alemana que ya estaba trabajando con las constelaciones familiares. Estamos hablando de los años 70, en Alemania se desarrollaban unas jornadas de psicología en una ciudad y Hellinger una vez va y visita un congreso de ella y justo le toca ser representante, no recuerdo bien si del padre de un niño esquizofrénico o al niño, pero lo que pasó es que al estar representando, después vamos a ver qué pasaba, sintió que algo pasaba dentro del cargo, que estaba algo que era importante que no sabía cómo explicarlo. ¿Ah? Y también después asiste a unos cursos de un matrimonio americano, Ruth McClendon y Leslie Cardis, que era un matrimonio que también trabajaba con constelaciones familiares, pero con víncores, con los palitos conocidos en nuestro contexto. Y entonces de ahí y más su experiencia de otra fuente fue dándole forma a lo que él llamó después constelaciones familiares, donde el gran aporte de Hellinger fue que las sintetizó de una forma, todas esas fuentes, esos obrajes que él había visto y aprendido, le dio una forma y él estableció lo que él llamó los órdenes del amor. Y la otra, que un poco como que pautaba su trabajo, su forma de abordar las situaciones difíciles en las familias. Pero también la otra gran virtud de él fue que las masificó, se expandieron por todo el mundo. Bueno, Isa Sparrer y Matías conocieron el trabajo de Bert Hellinger, de las clásicas, de las iniciales, pues Hellinger hizo todo un camino en su desarrollo, y tomaron cosas, pero después se retiraron y se dedicaron a desarrollar su propio abordaje, su propia estructura, ¿sí? Pero la historia de las constelaciones es conocida como Familienafstellung, donde Afstellung es una palabra importante que me quiero detener un poquito más adelante. En ese camino, Bert Hellinger una vez es convocado por unos empresarios austríacos, porque en ese momento se había difundido la técnica y su éxito en los contextos familiares, y lo invitan a ver si podía hacer una constelación en su empresa. Hellinger va, hace la constelación a su manera, como estaba trabajando, y ve que resulta. Los empresarios quedaron muy agradecidos, pero Hellinger decide que no quería seguir desarrollando por ese camino. Entonces le da a su amigo y editor de sus libros, a Gunther Weber, a que se dedique a desarrollar lo que después se conoció como las constelaciones organizacionales o Organization Afternoon, ¿sí? Pero así siguió la técnica. No quedó solamente ahí, sino que se llevó, en otro contexto se comenzó a utilizar esta forma, este abordaje de las constelaciones familiares de Hellinger. Y uno de ellos es la educación, y en la educación se le conoce como pedagogía sistémica. Pero también, más recientemente, al ámbito jurídico, que hoy se las conoce como las constelaciones jurídicas y también el derecho sistémico, ahí utiliza ese concepto o esa rama de Hellinger. Pero existe este otro desarrollo independiente de Isa Sparrer y Matías Varga de las configuraciones sistémicas estructurales SIS. Y yo decía recién que me quería detener en la palabra Afstellung. ¿Por qué? Bueno, en mis formaciones tuve la suerte de viajar y estar en Alemania, formándome directamente desde el Instituto SIS con nuestra profesora Elizabeth Ferrari. Y ahí conocí a, que hoy por hoy es un gran amigo, hermano de la vida, Rudi, que es alemán, pero también acompañando en aquel entonces a su esposa a estos congresos, a estas formaciones de SIS,
También estaba como traductor, habla 5 idiomas. Una persona, un genio, como le digo yo, un genio, esos genios locos. De paso, comenzó a hacer la formación junto con nosotros, pero era muy detallista, muy allá, siempre ir a la fuente de las cosas, al origen de las cosas, y eso a mí me encanta, y el origen, cómo nació esto, quién fue el que lo dijo primero, por qué hacemos esto. Y si tiene eso, siempre vamos al origen de cada cosa. Si tiene un origen, alguien lo hizo antes y lo tomamos y lo personalizamos, o es fruto de la experiencia de ver que en miles de casos observamos que, y ahí lo tomamos como una posibilidad, no como una ley. ¿Ah? Y hablando con Rudy, digo, Rudy, a mí me interesa, me da curiosidad por qué esto de las constelaciones, por qué es este nombre. Y en realidad en alemán está Afstellung. Afstellung viene de cómo representar, como dice ahí en la diapo, es una representación espacial primero, con lo que hacemos con las configuraciones, un mapa, de una estructura que puede ser interna o de una relación. ¿Ah? Y también importa la relación con el todo. Entonces, eso, la traducción más exacta es configurar, ¿ah? Diseñar, dibujar en el espacio. Por eso nosotros cambiamos un poco el nombre de constelaciones por configuración. Esto viene de nosotros, desde Quanta, de llamarlas configuraciones, porque realmente es eso. Y también del lado de la ingeniería hacemos simulaciones. Cuando vamos a construir un puente o vamos a hacer algo, hacemos un prototipo y simulamos lo que va a suceder para después llevarlo al mundo real. Eso hacemos con las configuraciones y eso hacemos con las constelaciones. ¿Ah? ¿Por qué? Acá ya me adelanto. Siempre viene el consultante, viene el paciente con una trama, con una dificultad, con un problema. ¿Ah? Y vamos a armar, vamos a configurar un mapa. Entonces aquí es bien importante esto, quiero transmitirle. Cuando hacemos eso, hay dos sistemas. El sistema original, el que nos trae el consultante, y el sistema representado. ¿Ah? Entonces hay una relación 1 a 1, un representante a alguien o algo del sistema original. Y eso es importante porque nosotros vamos a trabajar, vamos a interactuar con el sistema representado, no con el original. ¿Qué sucede? Es conocido que las constelaciones son muy buenas, que las configuraciones son muy buenas, pero cuando actuamos, cuando interactuamos y acompañamos a las personas, el mundo real sigue igual, la familia sigue igual, la empresa sigue igual. ¿Y qué cambia? ¿Qué lo hace poderoso? Es que el consultante viene con algo que él percibe como problema y al hacer una configuración ve que hay otras formas de relacionarse, hay otros emergentes. Entonces él va a cambiar su forma de relacionarse con las cosas. Entonces cuando se va a su mundo real, lo que cambia es su forma de relacionarse con las otras partes. Y ahí es donde surge la magia. ¿Sí? Entonces me importaba darles una noción de por qué configuración, por qué el nombre es importante de lo que estamos haciendo. ¿Sí? La otra palabra que quiero darle como una luz diferente, ¿por qué le llamamos estructura? ¿Por qué le llaman estructurales? A veces tenemos el concepto de estructura como algo fijo, como si fuera tiene que ver también cuando hablamos de la estructura de un edificio, la estructura de una casa. Pero cuando nos estamos refiriendo a las relaciones, porque nos estamos refiriendo a las relaciones, estructura, como nos dice ahí la diapo de definición, son las infinitas maneras de relacionarse el uno con el otro. ¿Ah? Y al conjunto de esas posibilidades llamamos formato. Vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos un hombre y una mujer. ¿Ah? Un matrimonio puede ser. ¿Ah? Entonces, supóngase que la mujer tiene su casa, ¿ah? Y el hombre, el esposo, viene a esa casa. ¿Ah? Esa forma de relacionarse, o sea, primero llegó la mujer, después viene el hombre. De esa forma de relacionarse van a surgir emergentes.
Siempre está la mujer que es la anfitriona y el hombre es como el visitante. No tiene nada que ver, esto no predispone que esté mal o esté bien, simplemente que surge una forma de relacionarse si se da de esa forma. ¿Sí? Entonces, pasemos a un segundo acto, a una segunda posibilidad. Está el hombre, es su casa y viene la mujer. Aquí el anfitrión, el primero que llega es el hombre y la mujer es la visitante. Hay otro tipo de relaciones y otro tipo de emergentes. ¿Sí? Pongamos una tercera posibilidad. Viene el hombre y la mujer juntos y llegan a una casa. Y aquí existe otro tipo de relaciones. ¿Sí? Entonces, esto que les cuento, estas tres posibilidades de relacionarse, donde siempre le pregunto a los alumnos dónde está la diferencia, qué es lo que observan ese tipo de... Porque lo hacemos en el espacio con personas, lo demostramos. Y enseguida dicen cosas, no se miraban, esto. Pero lo importante es esto. El primero que llega, en el primer caso la mujer, o en el segundo caso el hombre, define el contexto. ¿Cuántas veces vamos a una reunión que ya está empezada, llegamos, ya está todo el mundo hablando, ¿sí? Y quedamos como un poco así, hasta que no entramos en clima, somos visitantes y nos adecuamos. Eso pasa en las relaciones. Hasta que en la última, los dos juntos definen el contexto. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cada forma, cada nivel, el primero, el segundo, son tres formas, siempre es el mismo hombre y la mujer que pueden relacionarse de forma diferente de acuerdo a cómo lleguen, a cómo comiencen a interactuar. Cada nivel, porque le llamamos nivel de relaciones, es una estructura. En el primer nivel, la anfitriona era la mujer, el visitante era el hombre. En la segunda era el hombre, la visitante era la mujer. Y en la tercera llevaban los dos juntos. Entonces, a las diferentes formas de relacionarse en un contexto, a eso le llamamos estructuras. ¿Por qué? Es importante, si bien la mirada es sistémica, lo que vamos a configurar son estructuras, porque viene el cliente con la situación, entonces nos preguntamos de las infinitas posibilidades de relaciones que tiene esa persona, ¿cuál es la que está apareciendo? ¿Cuál es la que está en la superficie? Esa estructura es la que vamos a representar. Y esto es bien importante porque vamos a ver que esto es bien sistémico. Vamos a focalizar en esta forma, en esta estructura. A veces pongo el ejemplo, viene alguien con una situación con el padre, entonces nos preguntamos, ¿qué padre es el que está presente en esta trama, en esta situación, en esta problemática? ¿El padre de la adolescencia con sus situaciones quizás de abandono o lo que sea? ¿O el padre que ingresó a la universidad o comenzó a estudiar? ¿O el padre que se casó? ¿O el padre que tuvo un accidente importante? ¿O el padre que ya está en su edad actual, quizás más para retirarse? Entonces, tenemos que ver de acuerdo a la situación qué nivel de estructura es la que está presente en los que nos trae el consultante. Por eso es tan importante entender qué estructura, qué es lo que está en la superficie, como decíamos recién, es lo que importa. Bien, y esta forma, esto es lo que le contaba, de este hombre, de esta mujer y este hombre que llegaron a una casa, es una dinámica, es una estructura dentro de SIST que llamamos dinámica o estructura de los dos mundos, porque son dos mundos, el mundo de la mujer, el mundo del hombre, donde depende de cómo se dé, era la estructura que se definía. ¿Sí? Bien. Y ahora quiero dar otro concepto. Hablamos de por qué configuración, hablamos de por qué estructura, y ahora me importa hablar de lo sistémico, ¿no? Y ahí en la diapo vemos figuras de personas, también de símbolos, que pueden representar cosas abstractas como una profesión, el trabajo, un lugar, una ciudad, ¿no? Porque los seres humanos somos seres relacionales.
¿Ah? Siempre estamos en relación, desde nuestros inicios como especie. Me pueden decir, sí, bueno, y el ermitaño, bueno, el ermitaño está en una forma de relacionarse consigo mismo y con el contexto de una forma especial, pero se relaciona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué existen tantos abordajes a mirar las dificultades de los seres humanos? Y es porque cada uno de nosotros en su vida establece una red de conexiones. Imagínense cada uno de ustedes, cada uno, qué cantidad de relaciones construye con su familia, con su trabajo, con sus profesiones. Y algo es lo que pasa, lo que estoy mostrando en esa pequeña videíto. En esa densa red de conexiones, de relaciones, lo que vamos a estudiar es una parte, lo que vamos a mirar es la parte de ese mundo de conexiones, de esa densa red de conexiones, que es lo que queremos observar. Y esto, el concepto sistémico, es una forma de mirar el mundo para comprender su complejidad. Entonces, como ven en la diapo, lo primero que está marcado en rojo es el límite. Yo creo que como sistémico, uno de los grandes aportes de la mirada sistémica es, lo primero que nos da es el límite. ¿Qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera? Y ya eso es una gran ayuda, porque cuando llega el consultante con una situación, vamos a ver cuál es el límite, qué es lo que vamos a mirar. No es que lo de afuera no lo tengamos en cuenta, sí lo tenemos en cuenta, pero digamos que el centro, el core, el núcleo, es ese sistema que está demarcado ahí en la diapo con ese círculo rojo punteado. Porque también importa y las relaciones que hay en eso que estamos estudiando. Y lo de afuera también porque existen conexiones con el mundo exterior. Y a veces lo que existe y lo que viene en el mundo exterior también afecta a ese sistema. Pero nos paramos aquí, vemos qué pasa con estas relaciones y los emergentes, y también qué pasa cuando salimos hacia afuera y qué viene hacia afuera. Pero este es nuestro mundo, establecemos el límite, establecemos el contexto, como ponía el ejemplo anterior de la casa del hombre, la mujer y la casa de los dos. ¿Sí? Entonces, por eso es sistémico, y ahí está lo que muchos abordajes hablan de sistémico. La intención es esta, o debiera ser esta. Bueno, ¿cuál es el propósito de este curso? Bueno, lo que les comparto aquí en la diapo. La idea nuestra idea de Cuanta es compartir herramientas, técnicas, nuestra experiencia de más de 15 años trabajando con esta técnica, para que ustedes la integren. La intención no es que sustituyan lo que ya saben. Lo que ya saben ya es una sabiduría que está incorporada. La idea es mostrarles una forma diferente. Quizás sí es un cambio de paradigma, quizás sí es un poco diferente o bastante diferente, pero la idea es que puedan integrarlas. Cada uno de ustedes la va a personalizar, la va a ayornar a su manera, siempre respetando esto, que lo que vamos a dar tiene un sentido de ser. Y van a ver que cada cosa que vamos a compartir tiene un origen y tiene un desarrollo de por qué lo hacemos. No, vamos a tratar de no dejar cosas que sean ambiguas, cosas que sean misteriosas. No, cada cosa va a tener como su propia respuesta de por qué lo hacemos y por qué eso es así. Después cada uno, sabiendo, por eso mi intención en este curso, en esta formación, es compartir ustedes exactamente como la aprendimos. Como dicen los alemanes, by the book, o sea, los pasos tales cuales siguieron sus creadores, Ince y Matías, para determinar un formato. Cómo nos acercamos a un objetivo, cómo resolvemos o disolvemos un problema o un conflicto, cómo tomamos decisiones, cómo trabajamos con valores. Ellos hicieron todo un camino donde paso a paso fueron integrando pedacitos y cosas, y así quiero compartirlo con ustedes. Después cada uno tomará, intentando
respetar ese sentido de su creación y lo va a ayornar. Pero esta palabra para mí es fundamental, que puedan integrar a lo que ya tienen. ¿Sí? Decía que, les compartía que la escuela CIS llaman a su desarrollo lenguaje. Ya dije algunas palabras. ¿Y por qué transverbal? Porque en realidad ellos dicen que va más allá del lenguaje verbal y no verbal. Siempre escuchamos del lenguaje verbal, que estamos haciendo, del lenguaje no verbal, el que comunicamos con nuestro cuerpo, siempre estamos comunicando. Entonces, siempre tenemos en cuenta los dos lenguajes. Pero ellos fueron un poquito más abajo. Dentro del lenguaje verbal hay como dos escalones, por decirlo así. El lenguaje no verbal expresivo y el socialmente simbólico. El expresivo es, por ejemplo, yo estoy con mi colega, con Miri, y le cuento, che, Miri, ¿sabés que el otro día me encontré con Juan sobre algo que le había pasado, que fue muy difícil para él, esa situación, y me dijo, esto me dio vuelta a la cabeza. Y ahí estoy expresándome como lo haría Juan. Entonces traigo a mi conversación, a mi interacción con mi colega, con Miri, para darle más realidad de vida a mi lenguaje de expresión. Porque puede ser, sí, Juan dijo que le dio vuelta la cabeza, pero ahí le puse y gestualicé como lo haría Juan. Eso es una forma de lenguaje no verbal expresivo. O también puedo hablar de algo mío, o sea, también con mi colega expreso, la verdad que esta situación me oprimió el pecho y estoy dando una sensación y expresando un sentimiento de que me pasó a mí. Entonces eso es lenguaje no verbal expresivo. ¿Sí? Bien, hay de eso en este desarrollo, sí. Pero el lenguaje transverbal de CIS enfatiza en el lenguaje no verbal socialmente simbólico. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo una consultante, María, que viene y me cuenta toda la situación que le preocupa. Entonces, puedo decir, bueno, María me explica, y le diga, María, si te entendí bien, por un lado tienes esta posibilidad o perspectiva y por otro lado tienes esta otra. ¿Sí? Entonces, si a esta primera posibilidad la llamamos A y a esta otra posibilidad la llamamos B, entiendo que tienes A y B. Y que de alguna manera decidir por una u otra te genera esa tensión, te genera esa dificultad. ¿Ah? Porque si te quedas con A, te pierdes a B. Y si te quedas con B, te pierdes a A. Y eso genera aún más tensión. Entonces, capaz que, María, te invito que de alguna forma encuentres una nueva posibilidad de integrar ambas, A y B, y quizás esa nueva la llamaremos C. Y es una nueva perspectiva de esta situación. Entonces, aquí yo estoy haciendo como un mini proceso con María de una situación que me plantea y mediante el lenguaje y usando mis manos, gestualizando, fui representando eso que ella me contó, algo que surge del intercambio social, en este caso consultante y facilitador. Entonces a esa parte vamos a ver que lo gestual también tiene mucha parte en las configuraciones sistémicas y estructurales. De hecho, vamos a ver en el curso todo un apartadito ahí que le llamamos géstica, o sea, cómo utilizar los gestos para representar parte de esos mapas. Yo aquí con el A y B y con mis manos representé un mapa visual imaginario, pero el consultante me entendió bien. De alguna forma, el consultante entiende, va mirando que
estoy describiendo con mis manos esa trama que me trajo y le ofrecí una posibilidad de solución. ¿Sí? Bien, eso en cuanto al lenguaje, ¿por qué el lenguaje transverbal? Que viene por ahí. El otro concepto que quiero compartir es el de percepción representativa. Para las personas, para los alumnos que vienen de sus formaciones y que son consteladores familiares, vamos a dar como un breve clic en otra edición para ser un poquito más específico de lo que pasa cuando armamos ese mapa inicial. Muchas veces decimos o se dice que, bueno, hay una temática, bueno, pongamos un representante para esto, un representante para esto, otro, y ahí se arma esa configuración. Pero, de alguna forma, los representantes se mueven en forma libre. ¿Ah? Y después el facilitador va a preguntarle a cada uno qué siente. ¿Sí? Preguntamos, ¿qué sentís? Y vamos a otro. Siempre estamos preguntando por qué siente. Y aquí está bien, ahí podemos guiar, podemos desarrollar esa constelación, esa configuración. Pero cuando preguntamos por los sentimientos, sin duda que lo llevamos a la experiencia personal. ¿Qué estoy sintiendo yo siendo representante de? ¿Ah? Entonces hay como, muchas veces hay que tener mucho cuidado que no se mezcle lo personal con el sistema original. ¿Ah? Entonces tenemos que tener esa habilidad. O sea, después de mucha experiencia nos damos cuenta cuando el representante nos dice algo y si tiene sentido o no con el sistema que estamos estudiando, ¿ah? El que nos trajo consultante. Por eso, en CIS hablamos de percepción. ¿Sí? Y es así. Es lo que percibimos cuando somos nombrados, designados representantes de algo, de un sistema original. ¿Ah? Entonces, en el momento que me dicen, Miguel, bueno, tú representas al hermano mayor. ¿Ah? Yo voy a ocupar un lugar, o se me va a introducir el espacio en un lugar, y de alguna forma comienzo a percibir cosas. En realidad, lo que pasa es que comienzo a tener reacciones semánticas. ¿Ah? Pero en el momento que soy designado un símbolo, en este caso soy nombrado, soy el hermano mayor, ya dejo de ser Miguel para ser el representante, el símbolo de Juan, el hermano mayor de un sistema que estamos estudiando, que estamos tratando. ¿Ah? Y ahí, siendo ese símbolo, comienzo a reaccionar. Los seres humanos tenemos esa habilidad de reaccionar, se le llama reacción semántica en relación a otra persona, a otra situación. ¿Ah? Bien, y ese concepto de reacción semántica en realidad viene de una persona que es también fuente de CIS, que es Alfred Korzybski, un polaco, ingeniero metemos mano por todos lados, pero allá por creo que no recuerdo bien si es la Primera Guerra Mundial, estaba en la guerra y fue herido, entonces como que lo retiraron y se fue a Estados Unidos. Y él siguió investigando, bueno, y fue el creador se empezó a estudiar el lenguaje y fue el creador de la semántica general, ¿ah? Una base de estudio que fue utilizada en muchas fuentes, entre ellas la PNL, la programación neurolingüística. Y Alfred Korzybski, uno de los conceptos principales, aportes de Korzybski es: el mapa no es el territorio. Quizás muchos de ustedes lo han oído, viene de él. Y él decía que esta configuración, este mapa que hacemos con las configuraciones sistémicas, con las constelaciones, no es el territorio, no es el sistema original. ¿Tá? Pero sí nos ayuda para entender. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que es un mapa, no es el mundo real. ¿Sí? Bien, de ese gran aporte que nos trajo Korzybski, hay varios aportes, estamos hablando ahora de reacciones semánticas. Él decía que una reacción semántica
es el conjunto ante una situación que tenemos, cuando somos designados un símbolo de algo, un representante de algo, ahí vamos a reaccionar cognitivamente, emocionalmente y fisiológicamente. ¿Ah? Entonces, el conjunto de todas esas reacciones cognitivas, emocionales y fisiológicas él les llamó reacciones semánticas. Entonces, eso es lo que, durante las configuraciones estructurales, es lo que nos va a importar. Las reacciones semánticas que tenemos cuando somos designados un símbolo de un sistema original. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver cuando desarrollemos una configuración que no vamos a preguntarle al representante del símbolo qué sentís, sino le vamos a preguntar qué percepción estás teniendo en el momento que fuiste designado o nombrado como símbolo, como representante de él, y fuiste ubicado en este lugar, y también las percepciones en relación a los otros personajes o los otros símbolos y lo que fueron diciendo. Porque comenzamos a tener relaciones semánticas en el momento que un consultante nos pide, podría ser representante del símbolo de esto o lo otro, y accedemos y vamos a ver que el cliente, el consultante, es el que lo ubica en el espacio. Entonces, vamos teniendo relaciones semánticas desde el momento que fuimos designados, invitados a dar un servicio, colocado, y aún después, constantemente estamos teniendo esas percepciones, esas reacciones semánticas. ¿Ah? Y nosotros en sí vamos a ver que le preguntamos al representante qué percepción tiene personal en relación a los otros. Y vamos a preguntar por diferencia. Siempre vamos a preguntar por diferencia. Bueno, sería así. Bueno, a ver, representante del hermano mayor, ¿qué percepciones tienes del momento en que fuiste seleccionado y conducido a este lugar del espacio? Y ahí yo diría, bueno, en el momento que fue seleccionado me generó sorpresa, pero estaba dispuesto. Y en el momento que fui introducido a este lugar, a este espacio, sentí como que me traían un poco a los tumbos o muy suavemente. Y ahí preguntamos si eso fue confortable o inconfortable para ti. ¿Fue un poco inconfortable o fue confortable? Siempre vamos a llevar las percepciones, las reacciones semánticas al cuerpo. Si fue confortable o no fue confortable. Eso es lo que importa. Y ahí nos abstraemos un poco del contenido. El experiente, el que tiene experiencia en el contenido es el consultante. Nosotros nos vamos a centrar en la forma que se relacionan con facilitadores, como anfitriones, en las percepciones, las diferencias que hay entre una posición y otra, si fue mejor o peor. Por eso vamos a ver que preguntamos, bueno, ¿qué percepciones tiene? Nos dirá. Y ahí preguntamos, ¿es mejor, peor, igual o diferente a? Siempre en relación. Mejor, peor, igual o diferente en relación a. Entonces, en base a la respuesta que nos diga si es mejor, bien, vamos bien. ¿Ah? Si me dice que está mejor esta posición, seguimos por ahí. Si dice no, es peor, bueno, tenemos que hacer algo. Estando en esta posición o en esta forma de relacionarse con el resto, es peor para este símbolo, para este representante. Tenemos que hacerlo diferente, quizás tenemos que cambiarlo de lugar. ¿Ah? Si es igual, bueno, capaz que, pues si es igual puede ser un poco confortable, un poco desconfortable, si es igual que el anterior, y vamos a ver si encontramos alguna pequeña diferencia o seguimos por el igual se lo tomamos más como un sí, que está bien, para continuar, y después podemos dar vuelta atrás. Y si nos dice, no, es diferente, curioso, ¿y puedes notar qué es lo diferente? Es diferente porque en esta nueva posición tengo más visibilidad. ¿Y eso es mejor o peor? ¿Entienden? Entonces, con esas preguntas, mejor, peor, igual, diferente, nos vamos manejando, vamos surfeando por el mapa que creamos para ir moviendo las piezas, para llegar al final, después de esos movimientos, a una nueva imagen. O sea, comenzamos toda esta configuración con lo que llamamos una imagen inicial. Esa trama, esa dificultad, ese problema, la dibujamos, creamos un mapa en el espacio, donde inicialmente esa imagen, ese mapa, es disfuncional, no está funcionando, si no, no vendría el consultante a la consulta, para que lo ayudemos a resolver. Entonces esa primera imagen no es funcional. Y mediante estos cambios, de estas preguntas, vamos surfeando y moviendo las piezas hasta llegar a una imagen donde todo es
hay más armonía, fluye las relaciones, es mejor para todos, ¿no? Y esa la llamamos imagen final. Pero siempre, otra vez, sistema original que trae el consultante, sistema representado, el mapa que creamos, ¿no? Y aquí quiero darles otra particularidad de esta forma de abordaje de las configuraciones sistémicas estructurales. Y es que a diferencia de las constelaciones familiares, donde se elige el representante de acuerdo a la temática que trae el cliente, y se los coloca en el espacio, los representantes, que así se llaman las constelaciones familiares, se mueven libremente. Aquí no. En las estructurales, es el propio cliente que va colocando uno a uno los diferentes símbolos, las diferentes partes de ese sistema original, porque es el que siente y percibe. ¿Ah? Entonces, primera diferencia, es el cliente, el consultante, que ubica uno a uno a cada uno de los símbolos, personas u objetos, ¿ah?, en el espacio. Porque él le va a dar una intención, él va a pensar y sentir en su situación, y bueno, y esto es más o menos así. Por eso Matías Vargas le dice muy lindo: la primera imagen, cuando el consultante, el cliente los ubica, no está diciendo esto es así. ¿Ah? Después nosotros trabajamos, hacemos intervenciones, vamos cambiando el lugar, llegamos a una imagen final. Y esa imagen final, Matías dice, esto debería ser así. Entonces hay toda una transición de así es a cómo debe ser. Y es lo que se lleva el consultante, el cliente, una nueva posibilidad de relacionarse los unos con los otros. Eso es lo que se lleva después de una constelación, después de una configuración. Entonces le decía que los representantes, los símbolos son ubicados y no se mueven hasta que el anfitrión, el facilitador, los va corriendo del lugar. Y cada vez que hacemos una modificación le consultamos al cliente: fulano, fulana, ¿esto es tu película? ¿Esto tiene sentido para ti? Y él nos va a decir que sí o que no. Si dice que sí, bien, seguimos por ese camino. ¿Ah? Y si nos dice que no, bueno, ahí podemos hacer como un parate. Otra cosa interesante, que a veces podemos frizar o congelar una imagen, ir de vuelta con el consultante, a entrevistarlo, a preguntar más información. Quizás a veces en esa nueva conversación aparece un elemento que no habíamos tenido en cuenta o no había surgido, lo agregamos, o a veces le pedimos al consultante que haga un ajuste en la imagen y después continuamos. Y aquí hay una diferencia. El que sabe, el que tiene experiencia del contenido, es el consultante. Nosotros trabajamos con símbolos, con relaciones, nos importa la distancia, quién mira a quién, los ángulos, ¿ah?, las percepciones corporales, si hay una parte que está más cómoda e incómoda. Entonces, esto que me duele una pierna o tengo la pierna congelada, y nos preguntamos, y le preguntamos al consultante, ¿qué sentido tiene para él en el mundo real que esa incomodidad? Hacemos como el link, eso que no está cómodo, en realidad es así en el mundo real. Entonces siempre estamos observando, no nos quedamos, a ver, no, si le duele la pierna izquierda es porque hay un problema con la madre o derecho con el padre. No vamos por ahí. Simplemente vamos a ver si hay una incomodidad. ¿Cómo podemos hacer un movimiento que genere una diferencia que sea mejor? ¿Ah? Si yo estoy acá frente a otro representante, a otro símbolo, y no, la verdad es que estoy como plantado, estancado, anclado, las piernas rígidas, la espalda tensa. Bien, quizás una posible intervención que podría ser como facilitador. Bueno, a ver, Miguel, tú que representabas al hermano mayor, da un paso para atrás. ¿Cómo es ahí? Acá es un poco mejor. No me quedé si la incomodidad está, ¿qué significado? O sea, no damos significado. Lo que me importa es que el representante, el símbolo, se movió un paso y esa posición es mejor.
Entonces lo que estamos cambiando constantemente son las formas que se relacionan el uno con el otro. ¿Tá? Y mediante a lo que emerja de esa nueva relación, si genera bienestar o no. Esa es un poco la gran diferencia de las que son consteladores familiares, esta forma de trabajar. Bien. Enfaticé esto en lo del contenido y esta es otra gran virtud. Si nos enfocamos en las relaciones, si nos enfocamos en los emergentes, podemos trabajar, y esto es una gran virtud estructural, podemos trabajar sin contenido, lo que llamamos configuraciones ocultas, en el sentido que no sabemos, podemos usar a veces el cliente, mucho en los ambientes organizacionales, no quieren decir sobre el contenido para resguardar lo importante que es para ellos. No importa, podemos trabajar igual, podemos hacer unas configuraciones. Decimos bien, entonces, a ver, vamos a preguntar por esa temática, esa dificultad, qué partes están involucradas y ponerle letras, le vamos a poner letra A, B, C, X, R, lo que sea. Lo único capaz que te pregunto si esa letra representa a una persona o una situación o algo abstracto, simplemente para darle como un matiz para saber. Pero igual eso es un plus, también puede decir no. Y va a ubicar en el espacio A, X, B, R, S. Son símbolos que representan algo en el sistema original. Y si nos centramos en la forma que se relacionan esos símbolos, que tienen nombre de letras, vamos a interactuar igual. Y créanme, las veces que he utilizado, la experiencia es asombrosa para el consultante, mucho en los contextos organizacionales. Dice, pero esto es realmente lo que está pasando. A no mira a B. Sí, en realidad era un jefe que no miraba a un colaborador, o un colaborador que no miraba a su jefe, no sé, cualquiera. Y dice, eso es lo que pasa en realidad, porque nos centramos en las relaciones, en las formas que se dan y lo que emerge de esas relaciones. Bien. Espero que vaya quedando claro, pues son como muchos conceptos nuevos en esto. A ver, son conceptos que los miramos de una forma diferente. Por eso ahí la frase final dice, me gusta, buscamos las pequeñas diferencias que hagan la gran diferencia. Esto, a veces movemos un poquito algo, lo cambiamos en una posición, un ángulo, a veces alguien está así, de frente, como yo estoy frente a la cámara, y simplemente hacemos un pequeño giro, que ahora veo, en este caso puedo ver hacia afuera, veo el jardín, un árbol, el cielo. Es mucho mejor. Y sigo en esta relación, pero con un ángulo diferente. Y si acá está mejor, bueno, capaz que sigo por acá. ¿Qué es ahora? Bueno, ahora tengo presente esto, la dirección de la cámara, pero también tengo presente esta nueva dirección que me trae claridad, que me trae como otras posibilidades. ¿Se va entendiendo? Entonces también vamos surfeando esa red densa de conexiones para encontrar los caminos que me lleven a una situación, a un estado de bienestar. Acá también durante el curso va a estar mi colega Miriam Jordi, que nos va a traer, también ella está formada en constelaciones familiares, organizacionales y estructurales, pero nos va a traer aportes ella está formada y aún sigue investigando y formándose en neurociencia aplicada. Entonces van a ver que Miriam nos va a compartir conceptos de la neurociencia en combinación con las configuraciones sistémicas estructurales. ¿Ah? Recientemente en un curso ella hizo un aporte al grupo, esto de encontrar caminos, o sea, dentro de nuestro cerebro, estas conexiones neuronales, imagínense esa red densa de conexiones, lo que vamos haciendo con las configuraciones es encontrar el camino, ella puso el ejemplo, es como encontrar, bueno, es por la ruta 5 hacia Rivera, es por acá. Lo que va a pasar dentro de nuestra cabeza es encontrar un camino que es más eficiente en este momento. Eso también lo vamos a estar integrando los aportes de mi colega a esta formación porque tiene mucho sentido.
A ver, desde Quanta, de nuestra consultora, siempre le damos importancia así a la esencia, a lo importante, pero le damos importancia a encontrar e identificar aquellas conexiones que tengan sentido. ¿Por qué? En este mundo denso de relaciones que tenemos los seres humanos, hay una conexión que está establecida acá adentro, que en un momento funcionaba, pero puede dejar de funcionar en cualquier momento, como que se rompiera el enlace, o ese enlace no está generando bienestar. Entonces, pasan muchas cosas. Miriam nos va a contar, la capacidad de neuroplasticidad de nuestro cerebro, se puede modificar, se puede readaptar y generar conexiones nuevas. Todo esto que hacemos es con la intención, o sea, que el consultante vio este mapa inicial, este mapa final, y se van a generar nuevas conexiones, nuevas salidas, esa ruta 5, hacia su solución, hacia su objetivo. Van a ver que está muy interesante eso. Bueno, continuamos. Bien. Acá vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a seguir con metas y objetivos. ¿Sí? Un instante y ya volvemos.